Bienvenido a mi canal, Estadística con el Profe Toledo. En este primer capítulo vamos a responder esta pregunta que aparece aquí en la pantalla. ¿Qué es la estadística? Los invito a que hagan la reflexión sobre lo que es o que intenten definirlo. Créanme que si bien la pregunta es súper simple, que es la estadística, es bastante compleja de responder en el sentido de que no hay consenso o en cierta medida cuesta encontrar un consenso, ya sea en los textos académicos o en las páginas web. Uno puede hacer un experimento muy simple, va a internet, coloca aquí la estadística, entra un par de páginas y puede comparar la definición y va a ver que si bien hay parecidos las definiciones una y otra, cada página o cada libro, en caso de que hagan lo mismo con los libros, cada página o cada libro da una definición propia, por así decirlo. Incluso se pueden encontrar con libros que referencian a otros libros para definir. O sea, no se atreven a dar la definición de estadística, sino que derivan en otro libro y cosas así. Suele pasar. Yo saqué algunas definiciones que son habituales de algunos textos. Las voy a leer y las vamos a explicar. ¿Okay? Hay temas con estas definiciones, pero nos van a servir para dar una definición final. Por eso son importantes. Acá hay tres. Una dice es una rama de las matemáticas, la otra dice que es una disciplina que recoge datos, los procesa, los analiza y obtiene conclusiones. Y la última dice la tecnología del conocimiento científico. Eso suena un poco ambiguo. Es un puente entre los modelos matemáticos y los problemas reales. ¿Qué pasa con estas definiciones? Pasa que están incompletas o son incorrectas. Vamos a revisar el por qué. ¿Ya? ¿Cuáles están incompletas? ¿Cuáles son incorrectas? La que está incorrecta es la primera. Esta definición de que la estadística es una rama de las matemáticas aparece mucho en textos antiguos, donde se consideraba que la estadística era una rama de las matemáticas, pero créanme que si uno buscara un libro del siglo XIX, diría que la estadística es una rama de la física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es una rama de las matemáticas o una rama de la física? La respuesta es que no es rama de ninguna. Y la justificación es que para que algo sea una rama, por ejemplo, eh, para que la estadística fuera rama de la matemática, tendría que tener lo que se llama una relación de doble vía con otras ramas de la matemática. Ejemplo, si uno trabaja el tema de los conjuntos, la teoría de conjuntos usa el álgebra. Y a veces las representaciones algebraicas están relacionadas con los conjuntos, lo mismo pasa con la lógica, pasa con el cálculo, que puede utilizar la notación algebraica, el análisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la estadística? La estadística usa la matemática, pero la matemática no usa la estadística. Eso se puede ver claramente en artículos académicos. Uno va a una revista de matemática, y en una revista de matemática uno no va a ver estadística, no va a haber uso de datos, no va a haber gráficos y cosas así. Pero en revistas académicas del ámbito estadístico uno ve matemática porque es esencial. La matemática se necesita para poder explicar, para poder establecer de manera exacta, de manera precisa las definiciones de los conceptos estadísticos. Por ejemplo, el hecho de hablar de una distribución, ¿sí? Una distribución de probabilidad o de lo que sea, uno lo tiene que expresar matemáticamente. ¿Ok? Entonces, la estadística no es una rama de las matemáticas. Segundo, la definición que dice que es una disciplina que recoge datos, los procesa, los analiza y obtiene conclusiones, está incompleta porque solo está abarcando la definición desde un punto de vista que se llama preinferencial. ¿Qué quiere decir eso? Desde un punto de vista descriptivo, un punto de vista de resumen. La estadística hace resúmenes, sí. O sea, recoge datos, los procesa, los analiza, como cualquier otra ciencia. Eh, el tema está en que le falta algo a esa definición. E incluso se podría complementar con la definición que está abajo. La definición que está abajo dice, es la tecnología del conocimiento científico, se suena un poquito ambiguo, pero dice, es un puente entre los modelos matemáticos y los problemas reales.
Ahí hay un tema que está llegando a la inferencia, que es la otra parte de la definición de estadística, o sea, tomar los modelos matemáticos y bajo ciertas definiciones o bajo ciertas reglas, yo ajusto ese modelo matemático a la realidad. Y esa realidad busca un fin, que es explicar una población. Por lo tanto, esa definición tiene un carácter inferencial, aunque le falta algo ahí, le falta un pequeño extracto que complete la idea. Les voy a mostrar una definición que la encuentro bastante buena. Es un extracto de la definición completa, pero dice bastante bien qué es la estadística porque se encarga justamente de tomar esos dos mundos que vimos en la definición anterior, que era como que estaba separada la definición. El punto 2 y el punto 3 se podrían haber juntado en un solo punto. Bueno, voy a leer la definición que la saqué del texto de Araujo, del artículo de Araujo. Eso va a estar bueno, está en las referencias, coloco la referencia al final de la presentación y el enlace va a estar en la descripción del video. Bien, no olviden ahí darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda un montón con este trabajo. ¿Qué dice la definición? Dice, la estadística es una disciplina científica, palabra importante, disciplina científica, cuyo propósito es favorecer o facilitar la realización de inferencias inductivas basadas en datos mediante, dos puntos, el resumen de la información contenida en datos. Ya, entre paréntesis dice, efecto que los usuarios puedan realizar sus inferencias a base de tal resumen, o el dimensionamiento o control del error inherente a toda inferencia inductiva. Vamos a traducir al español esa definición, puede sonar un poco abrumadora al leerla, pero dice mucho y lo vamos a ver ahora. Primero, la estadística es una disciplina científica. ¿Qué significa eso? Bueno, que la estadística no es una ciencia como la matemática. ¿Cuál es la diferencia entre que sea ciencia o disciplina? La ciencia se encarga, es la forma en la cual yo explico un fenómeno. En cambio, una disciplina es más bien como la acción, es el hecho de poner en práctica eso. Es como el hecho de estudiar y de probar, es algo más empírico. La estadística, por tanto, es una disciplina. Es una disciplina porque va directamente, se ensucia las manos, por así decirlo, y va directamente al fenómeno y lo estudia. Dice que el propósito es favorecer o facilitar la realización de inferencias inductivas basadas en datos mediante el resumen. Y esa parte es importante. Esa parte de la definición es preinferencial. ¿Por qué es preinferencial? Porque está diciendo que uno puede tomar un conjunto de datos, los puede procesar, los puede analizar y los puede resumir. ¿Qué es resumir? Resumir significa tomar un conjunto de datos y pasarlo a una tabla o hacer un gráfico o calcular algún descriptivo. ¿Ok? Y con esa información que se extrae de los datos, el usuario hace sus propias inferencias inductivas. ¿Qué significa eso? O sea, pasar de algo muy general, que un conjunto de datos que yo no puedo, que yo al verlo no veo nada, pero pasa por un proceso en el cual se reduce, se hace un resumen, y con ese resumen yo puedo tomar una decisión, o puedo yo hacer una inferencia sobre algo que obviamente es propia y es como cargo del usuario. Él es el responsable de su propia inferencia inductiva. Y la última parte dice, o el dimensionamiento o control del error inherente a toda inferencia inductiva. Esa parte de la definición es inferencial. ¿A qué se refiere? Claro, yo puedo tomar datos, los puedo resumir en tabla, en gráfico, y puedo hablar de los datos. Puedo decir, aquí veo que la curva sube, o veo que baja, o veo un gráfico de barra y digo, esta barra está más alta que el resto. Muy bien, pero, pero yo puedo tomar esos datos y hablar de una población. Por ejemplo, yo puedo tomar una muestra, y esa muestra, yo con esa muestra quiero explicar algo de una población que es mucho más grande. Hacer eso significa inferir. Inferir es un proceso muy delicado en estadística porque si ustedes se fijan o lo piensan, yo estoy hablando con una muestra y con esa muestra estoy hablando de una población completa que puede ser inmensa.
Entonces, yo cómo aseguro que esa muestra está, entre comillas, representando bien a la población. Hay una palabra que se usa mucho que dice muestra representativa. ¿Existen las muestras representativas? Es un tema que vamos a estudiar en otro video. Pero ahora en el contexto es, yo quiero hablar con esa muestra de una población. Ok, puedo hacerlo, pero tengo que controlar el error inherente, ok, al trabajar con una muestra. El hecho de trabajar con una muestra significa que sí o sí estoy cometiendo error, porque yo no tengo, ¿cierto?, cómo asegurar que todos los individuos o que todas las clases de individuos o las clases de respuesta están contenidas en la muestra. Por lo tanto, tengo que indicar alguna medida de error en lo que estoy haciendo. Por tanto, esta definición es bastante completa porque está uniendo el mundo preinferencial de la estadística con el mundo inferencial. Está fusionado. Por lo tanto, es una definición que yo recomiendo. Con esto damos fin a la pregunta, ¿cierto? O al capítulo 1 de este canal, ¿sí? De qué es la estadística. Como referencia, bueno, el texto de Araujo, que en realidad es un artículo, lo voy a dejar disponible en los comentarios, perdón, en la descripción del video, y voy a dejar un artículo extra que si bien no lo cité en esta presentación, es bastante útil para seguir estudiando sobre el tema. Y dejamos el video hasta acá. Que estén muy bien, que estén muy bien. No olviden ahí darle el me gusta al video, compartir, ojalá, seguir, suscribirse. Sería fantástico. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video.